Muy buenos días a todos los que nos escuchan en Latinoamérica y buenas tardes a quienes nos escuchan en la península. Mi nombre es Iraida Ruiz, presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, y esta es una de nuestras conferencias magistrales. Bienvenidos a todos y todas los que nos acompañan de manera sincrónica y asincrónica. Es para nosotros un gran gusto. El día de hoy tenemos un deleite de tener como invitado especial de estas conferencias al maestro Pablo Molina Alegre. Pablo es socio de Molina Alegre en Barcelona, es especialista en Derecho Administrativo Constitucional, en los temas de urbanismo, medio ambiente, turismo y hoteles. Es abogado especialista en Derecho de Costas y Expropiación Forzosa, licenciado en Derecho de la Universidad de Pompidou Fabra y técnico urbanista por la Escuela de Administración Pública de Cataluña, miembro de la Comisión de Territorio de Cataluña y miembro del Comité Pro Bono de Arrigues. Entre su experiencia, cabe destacar que como es socio desde el 2011 y asociado desde el 2007 y entró al despacho en el año 2000, cuenta con una gran experiencia en asesorar operaciones urbanísticas e inmobiliarias para clientes nacionales y extranjeros. Ha trabajado con entidades públicas y privadas dedicadas especialmente al desarrollo inmobiliario. En el curso de los últimos años también ha asesorado a Gottman en el desarrollo parcial de Les Licorels en Molins de la Rie. También Luminé para el desarrollo de campos de golf que conforman el proyecto de desarrollo inmobiliario de la zona. También ha colaborado en procesos de redacción y asesoramiento a los responsables de urbanismo en diferentes gobiernos en el marco de diversas iniciativas normativas, tanto en España como en el extranjero. Y pues la verdad es que la hoja de vida de Pablo es bastante extensa. Aquí solo les doy como una pequeña extracto, pero lo vamos a incluir obviamente en nuestra página web para quienes estén interesados en conocer un poco más sobre la trayectoria de Pablo. Para mí cabe mucho destacar que Pablo fue parte de la junta directiva y expresidente de AETU, quien es miembro de FIU, y parte de la junta directiva de FIU en años pasados. Así que para nosotros es un gran gusto tener a alguien de casa con el expertise y todo el conocimiento de Pablo el día de hoy, a quien hemos pedido que nos hable de un tema que ha estado cobrando mucha relevancia y mucho interés en nuestros países, en la región iberoamericana y de hecho en todo el mundo, que es todo el tema de gestión del riesgo, ¿verdad? Y la gestión de riesgo la hemos querido abordar desde diferentes perspectivas de realidades geográficas diversas. En este caso vamos a poder abordar la experiencia específica de España, que pues de la península ibérica queremos escuchar mucho más sus dilemas, sus desafíos y también sus lecciones aprendidas y sus buenas prácticas. Y de igual manera, como lo irán viendo en las próximas reuniones, estaremos abordando también esto desde una visión de otras experiencias de otros países y también multidisciplinar, porque vamos a ver que el tema de gestión del riesgo pues tiene muchas aristas, ¿verdad? Que va desde la parte física hasta la parte social, hasta la parte legal, hasta la parte de seguros, etcétera, ¿verdad? Todos estos distintos aspectos que obviamente nos parecen de mucha importancia para la formación de los urbanistas, el poder aprender. Así que muchas gracias, Pablo, por aceptar nuestra invitación y ahora los dejo a todos con Pablo Molina. Muchas gracias, Iraida. Es un placer. La verdad es que me hace ilusión, me hace mucha ilusión esto de estar en casa, como has dicho. Yo creo que de las iniciativas de asociaciones o de asociacionismo urbanístico que se han lanzado, la Federación Iberoamericana es la que tiene más potencia y es la más prometedora. Y creo que todos tenemos que arrimar el hombro porque esto es nuestro futuro común, ¿no? O sea que estoy encantado de poder colaborar y además quiero felicitar a la Junta de la FIU y a Iraida particularmente por la gran labor que están haciendo y lo muy activos que son, porque el riesgo de estas asociaciones es que se duerman y en cambio no, Iraida y la Junta de FIU no están dormidos, lo puedo verificar. O sea que muchísimas gracias.
Yo he planteado una presentación de un tema que, como decía Iraida, es candente, es un tema muy, muy importante que nos da mucho trabajo. Es un tema que además hemos ido aprendiendo a valorar con el tiempo. Y desde luego, cuando preparaba la presentación pensaba, parece mentira que hace tanto tiempo que tenemos esta situación, que tenemos los riesgos, que estamos sufriendo riesgos como sociedad, y parece mentira lo poco que hemos desarrollado nuestras técnicas para intervenir, ¿no? Iraida hablaba de éxitos, yo me gustaría hablar de casi éxitos y muchos riesgos, ¿no? Entonces, también les quiero compartir que mi presentación de hoy es bastante legal. Yo me dedico al derecho urbanístico principalmente y por lo tanto con todas las inquietudes urbanísticas y con una sensibilidad hacia el desarrollo urbanístico, el planeamiento urbanístico, pero se notará en la presentación, ya lo verán, que tiene un carácter marcadamente legal. Dicho esto, pues procedo a compartir la presentación y podemos ir avanzando y si luego pues, cualquier duda que surja por escrito o de viva voz, estaré encantado de contestarla, ¿no? Bien, pues procedo a compartir, a ver si ya se ve bien esto. Aquí. Ahora deberíamos estar viendo ya la presentación. Bien, pues a mí me gustaría hablar en la sesión de hoy, tal como me lo propuso Iraida, de mostrar de planeamiento urbanístico y territorial en zonas de riesgo. Eh, y para eso me gustaría empezar explicando cómo funciona o por qué tenemos estas situaciones y por qué nos enfrentamos a estas zonas de riesgo y por qué es importante que nosotros las abordemos, nosotros urbanistas abordemos estas situaciones en primera línea, en la primera trinchera, ¿no? Y es que a medida que la sociedad se expande y como todos somos conscientes del proceso eh, sin cesar, de este proceso irreversible de consumo de suelo en el que muchas de nuestras sociedades están embarcadas, ¿no? A medida que la sociedad se va expandiendo, es más fácil, es cada vez más fácil que los ciudadanos vayan entrando en conflicto con los vectores de riesgo natural. Eso es un hecho, ¿eh? Y a veces esto se da, ya lo iremos viendo, pero a veces se da de forma consciente, a veces se da de forma inconsciente y a veces se da porque nos olvidamos de la memoria histórica que han servido para desarrollar los lugares. Hay un lugar en los Pirineos, en España, que es un valle muy cerrado, estuvo aislado por la nieve todos los inviernos durante los últimos 1000 años o 2000 años y que ahora tiene acceso todo el año, pero en su momento estuvo cerrado por la nieve, y donde es curioso, ¿no? Como tipología de desarrollo, que todas las viviendas se construían en las laderas de las montañas, donde era más incómodo construir, y todas las zonas agrícolas que servían para alimentar a ese valle, que tiene una población máxima, tiene una población de 10.000 personas, todas las zonas agrícolas estaban en la parte más llana, justo al lado del río. De manera y es un río que está sujeto a permanentes crecidas, ¿no? O periódicas crecidas. De manera que cuando el río crecía, las aguas arrasaban las cosechas, pero no las casas. Bien, a mí me llama la atención esto porque en 2014 este valle se puso de moda en la jet set de España, pues les gusta ir a esquiar a este valle que tiene mucha nieve en invierno, se puso de moda, empezaron a construirse segundas residencias y estas segundas residencias se construyeron donde el suelo era más llano y por lo tanto era más barato construir, que era cerca del río. Entonces, esta mentalidad de los últimos 1000 o 2000 años de construir en la ladera de la montaña para evitar los riesgos del río, los promotores modernos encontraron que era una mentalidad que era poco relevante y construyeron en la llanura que estaba cerca del río. Total, que en el año 2014, en una combinación de muchísimas nevadas en invierno y una primavera muy tormentosa, generó una crecida del río más allá de lo que era habitual y el río se llevó las casas. Parece mentira, ¿no? Y por eso esto es una situación que a mí me intriga permanentemente, ¿no? Parece mentira que nos hubiésemos olvidado de cómo tenemos que tener en cuenta el factor de los riesgos a la hora de planificar, ¿no? Por lo tanto, nosotros urbanistas y también, evidentemente, los promotores y la sociedad en su conjunto, porque no solo hablamos de promotores, sino también de autopromoción y las administraciones, ¿no? Nos olvidamos
de que alterar zonas de escorrentía, la construcción en medio de bosques, como hemos visto con el ejemplo de Los Ángeles hace unos cuantos meses, ¿no? La construcción en medio de bosques densos, la construcción cerca de la costa sujeta al incremento del nivel del mar y de la gravedad de las tempestades a causa del cambio climático. Estas circunstancias nos ponen en riesgo, ponen a los ciudadanos en riesgo, ¿no? Y nuestro deber como urbanistas es evitar que se incurran estos riesgos. Esta foto que ilustraba la presentación o la transferencia anterior es una foto de un accidente gravísimo que ocurrió en una zona de aparcamiento de camiones cerca de un camping, donde un verano, en los años 70, un camión que no tenía válvulas de escape, válvulas de liberación de presión, un camión cargado de combustible, explotó y calcinó el camping y a todos los habitantes del camping, hasta tal punto que el agua del mar, donde los habitantes se lanzaron para huir de la bola de fuego, el agua del mar hirvió y toda la gente que estaba en el agua también se murió, ¿no? Por lo tanto, y fíjese que esto es como resultado de una mala, de múltiples factores que entran en crisis, ¿no? Pero son múltiples factores que cuando entran en crisis todos juntos, una mala planificación, un mal diseño de las zonas de parada del camión, un mal diseño del camión, un mal diseño del camping, cuando todo esto entra en conjunto, las consecuencias son gravísimas, ¿no? Y eso es lo que caracteriza los riesgos naturales. Los riesgos naturales tienen unas características respecto a otros riesgos que hace que desde el punto de vista urbanístico sean muy difíciles de gestionar. En primer lugar, son riesgos que se producen de forma discontinua. En un ámbito que cada año queda cubierto por las aguas cuando crece el río, a nadie se le ocurre construir. Es muy perceptible ese riesgo y por lo tanto el promotor, la administración ya no construyen, ¿no? En cambio, cuando las tormentas que producen inundaciones se producen cada 30 años, cada 40 años, esa memoria histórica se pierde y es fácil que los promotores y la administración caiga una y otra vez en el mismo riesgo. Y por eso es muy importante tener esa capacidad de analizar el territorio, de ver dónde están las zonas de eventual riesgo y proponer soluciones o proponer zonas de mitigación de este riesgo, ¿no? Porque además estos son riesgos que se producen, como decía, una vez cada 100 años, una vez cada 30 años, con lo cual estadísticamente su preponderancia es limitada. ¿Eh? No, es aquello que dicen, no, es que ni los viejos del lugar recordaban esta tormenta. Bueno, los viejos del lugar no, pero igual los padres de los viejos del lugar sí que la recordaban. Y entonces, ese es un dato que hay que tener en cuenta. Me decía un arquitecto, un urbanista muy, muy bueno de Barcelona, con el que trabajo, y decía, es curioso como nos hemos olvidado, por ejemplo, de tener en cuenta, de escuchar la toponimia, porque cuando este invierno han habido las inundaciones, o este otoño han habido las inundaciones que hemos tenido en España, o hace años hubieron inundaciones en la misma zona, hay muchas calles que se llaman Calle del Torrente, o Calle de la Riera. Bueno, pues Calle del Torrente ya está ilustrando qué es lo que sucedía en aquella calle antes de que se urbanizase, ¿no? La toponimia es muy importante y nos hemos olvidado, ¿no? Porque la poca preponderancia estadística de estos riesgos hace que la memoria se vuelva selectiva y que no se recuerden con toda la intensidad que debería. Además, estos riesgos naturales, normalmente, en la gravedad del impacto de estos riesgos depende de múltiples factores y una misma circunstancia de lluvia o de acumulación de lluvia es grave o no es grave dependiendo de otros factores, como les explicaba en el tema del Valle de los Pirineos. Pues si ese invierno no hubiese nevado, la aportación de agua que supuso la primavera lluviosa no hubiese generado el desbordamiento del río. Si no hubiese llovido, pero hubiese nevado, pues tampoco se hubiese generado el desbordamiento. Fue esta coincidencia de los dos factores que acaba llevando a una situación grave. Eh, la ciudadanía percibe esos riesgos como hipotéticos, como riesgos a no tener en cuenta, como riesgos exagerados. Yo he estado en muchas reuniones, creo que todos era nuestra experiencia, hemos estado en muchas reuniones donde se mencionaba pues el carácter exagerado del riesgo cuando un promotor quiere desarrollar un ámbito y la administración dice, no, este ámbito no porque es inundable, y el promotor dice, no, pero aquí nunca jamás, este estudio es una cosa absolutamente rigurosa, pues efectivamente, pues, y luego resulta que tenemos problemas de inundación, ¿no? Esto que ven aquí, esta fotografía, es una fotografía del camping de las Nieves en Viescas, que fue un camping que se autorizó en la zona de desagüe de un cauce. Todas las autorizaciones, los estudios de gestión del cauce estaban hechos. También es una foto con bastante antigüedad. Hoy en día no sucedería con las nuevas técnicas que tenemos para desarrollar y para evaluar los riesgos, no sucedería, ¿no?
¿Qué pasa con estos riesgos, además? Que cuando se producen los riesgos, cuando concurren todas las circunstancias, se da la preponderancia estadística relevante, concurren las circunstancias de gravedad que se acumulan, entonces el número de víctimas es muy elevado. Y además, la capacidad de reacción de los poderes públicos para mitigar el número de víctimas es muy difícil. Habrán visto las imágenes en España con las inundaciones de este otoño, donde tuvo que acudir el ejército porque el Estado español estaba casi incapacitado para aproximarse con la celeridad necesaria a esta situación. Fracasan todas las líneas de suministro, fracasan las líneas de comunicación y entonces la gestión se vuelve muy difícil. Por eso es tan importante poner el énfasis en la prevención. Y cuando hablamos de prevención hablamos de planeamiento, porque a eso nos dedicamos. Por eso es tan importante que el planeamiento sirva para mitigar estas consecuencias. Porque una vez se produce la consecuencia, entonces el remedio es extraordinariamente complicado. Si evitamos que la consecuencia se produzca porque hacemos bien nuestro trabajo de planificadores, entonces no entramos en la situación de riesgo y no ponemos en crisis la capacidad del Estado, ¿no? Como os decía, hay mucha presión, cada día hay mucha presión en todos los desarrollos urbanísticos para mitigar o disminuir el impacto del riesgo. Y es que cuando hace sol, nadie se acuerda de la lluvia. Y cuando, y cuando llevamos mucho tiempo lloviendo, nadie se acuerda que estábamos en sequía y que teníamos que economizar agua. Esto nos acaba de pasar en España. Hemos tenido una primavera muy lluviosa. Entramos en la primavera en la zona de emergencia nacional en determinadas zonas de España por sequía. Ha llovido todo lo que no había llovido en todos los últimos 2 años y ahora resulta que ahora ya no tenemos sequía. Entonces todo el mundo está diciendo, bueno, pues ya no tenemos sequía, vamos a gastar agua, vamos a activar las fuentes. Bueno, la memoria humana es muy corta y por eso nosotros tenemos que asegurar que esa memoria se mantiene y que ordenamos en consecuencia. ¿Cómo lo podemos hacer? La clave de esta sesión de hoy es ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se está haciendo? Más que cómo se hace, porque yo no soy capaz de dar lecciones de planeamiento a nadie, pero lo que sí que puedo escribir es cómo se está haciendo y cuáles son los riesgos, cuáles son las situaciones problemáticas de cómo se está regulando, ¿no? Eh, y además me gustaría, y al final de la presentación me gustaría hacer un papel, me gustaría también hablar un poco de otras tareas que tienen que hacer las administraciones para mitigar estos riesgos que no son tareas de planeamiento urbanístico, porque muchas veces a los urbanistas se nos limita el papel de planificadores y en realidad nuestro papel es bastante más amplio y no solo es planificar, también es asegurar que el plan se cumple y eso es una parte de la ecuación de la que muchas veces mucha gente se olvida y que es tan o más importante que planificar adecuadamente, ¿no? Por tanto, me gustaría hablar de cómo se gestionan estos riesgos, describir cómo se están gestionando, cómo se aproxima la gestión de estos riesgos, describir cuál es el papel del planeamiento con algunos ejemplos muy concretos. Yo no soy un teórico del urbanismo ni del derecho, con lo cual yo voy a seguir al ejemplo concreto. Y después me gustaría hablar de otros roles de la administración que son relevantes. Y esta es la presentación que propongo para la sesión de hoy, ¿no? Elaborar una taxonomía de estos riesgos, no con el afán de comentar todos estos riesgos con carácter exhaustivo, porque esto sería imposible, y entonces abordar cómo nos podemos aproximar a estos riesgos, ya sea desde la normativa sectorial, desde una perspectiva del riesgo concreto o del elemento natural afectado, o bien desde una perspectiva urbanística. Y para acabar, me gustaría tocar pues, esto que decía antes, el otro papel de la administración, el papel de la disciplina urbanística, el necesario papel de asegurar que el plan se cumple como elemento fundamental para gestionar el riesgo. Bien, si hablamos de los riesgos, si nos hacemos una aproximación desde los riesgos, lo primero que tenemos que hacer es saber de qué estamos hablando. Y para saber de qué estamos hablando, es muy importante elaborar una taxonomía de los diferentes riesgos en los que se puede incurrir en un desarrollo urbanístico o en un entorno urbano o en un entorno de población, ¿no? Porque no solo podemos hablar de riesgos naturales, y es muy fácil, como decía antes, ¿no? La memoria humana es corta, y entonces nos acordamos de los incendios porque hemos tenido incendios en Los Ángeles hace poco y porque tendremos incendios en España este verano, porque como estamos teniendo una primavera lluviosa, y decir que habrá mucha vegetación, y como habrá mucha vegetación, tendremos un verano con incendios, ¿eh? Pero tenemos incendios, también hemos tenido sequías, tenemos inundaciones, pero en realidad nuestro entorno de riesgo es mucho más elevado.
Y cuando hablamos de riesgos, pues nosotros teníamos que decir, nosotros tenemos que poder hacer esta discriminación porque además muchas de las gestiones de estos riesgos son mutuamente incompatibles. Y el problema que tenemos a la hora de desarrollar el planeamiento es ver cómo podemos establecer medidas de mitigación de un riesgo que no incrementen el riesgo de al lado. ¿Eh? Por lo tanto, nosotros podíamos pensar, ¿no? Tenemos riesgos de origen natural, que son riesgos de origen natural de componente meteorológico, y, por lo tanto, inundaciones fluviales y marítimas, o temporales, o tormentas, nevadas y aludes. Claro, por ejemplo, ¿no? En España, que es un país mediterráneo, nos olvidamos muchas veces del riesgo de aludes, pero tenemos unas cadenas, unas cordilleras donde nieva con bastante abundancia según el año y donde el riesgo de aludes es elevado. Ahora mismo en los Pirineos están en riesgo de aludes 3. No se puede hacer un paseo por la montaña normalmente. Sería un disparate que alguien autorizase una implantación en un área de montaña que estuviese afectada por el camino para llegar por una zona de aludes. Bueno, pues esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y evidentemente, pues todo el fracaso de las infraestructuras para contener los fenómenos naturales, ya sean diques de puertos o embalses o demás. Tenemos también riesgos de componente geológico. Las montañas, seguro que habrán leído que en los Alpes, las montañas con el deshielo motivado por el cambio climático, el deshielo como cuando se deshace el hielo permanente, se producen muchos mayores desprendimientos de tierra y barro, piedras, tierra y barro de lo que era habitual. Bueno, pues estos son de una gravedad extraordinaria por su capacidad destructiva. Y luego, evidentemente, pues tenemos los riesgos derivados de la naturaleza, de la presencia de los elementos vivos de la naturaleza, como pueden ser los incendios forestales, que tienen una gran gravedad que agravamos. Los incendios se producen de forma natural, aunque digamos solo un 10% de los incendios que se producen cada verano en España son de origen de rayos, el resto son provocados, pero evidentemente la gravedad de estos incendios se agrava cuando existen instalaciones o implantaciones residenciales construidas en medio de áreas susceptibles, en medio de áreas de una grave incidencia de incendios forestales o un potencial de incendios forestales. Luego veremos ejemplos de esto, ¿no? Pero es que también tenemos riesgos generados por el ser humano, riesgos antrópicos, que pueden ser riesgos de carácter tecnológico, y aquí teníamos las fábricas y la colindancia de las fábricas. La directiva europea Seveso es la que regula la convivencia de las instalaciones que producen accidentes graves con otros usos del suelo, como pueden ser los usos residenciales o los usos de equipamiento, pero también pueden ser de tipo pues, de contaminación de aguas, nuclear, radiológico o incluso del transporte de estos elementos. Tenemos que tener en cuenta que estos elementos que viajan por el territorio, pues cuando viajan generan unas áreas que hay que tener en cuenta a efectos de planificación, ¿no? Cuyos riesgos hay que tener en cuenta a efectos de planificación por el riesgo de explosión, de irradiación, y eso también nos influirá en los planes. Eso, como pueden ver, es un puzzle de difícil solución, porque es una matriz que tiene diferentes entradas y las diferentes entradas generan un resultado de planeamiento que al final uno podría pensar, bueno, pues si tengo que tener en cuenta la zona inundable, la zona con riesgo geológico, la zona con riesgo radiológico, la zona con riesgo químico, igual solo puedo edificar el residencial en un sitio muy concreto y muy pequeño del área que estoy examinando, porque tenemos que tener todos estos elementos en cuenta, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que planifiquemos con esta visión. Y para aproximarnos a los planes, podemos aproximarnos de dos maneras, ¿no? Si podemos aproximarnos atendiendo al vector de riesgo o atendiendo a una visión más global, que sería la visión urbanística. Vamos a hacer una primera aproximación atendiendo a los vectores de riesgo. Por supuesto, no tocaremos todos estos elementos, toda esta taxonomía, porque estaríamos aquí más de una hora, estaríamos varias horas para tocar toda esta taxonomía. Pero sí que podemos aproximarnos a los más llamativos, a los más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar hablando del litoral o de la costa. ¿Por qué hablando del litoral? Bueno, pues porque el litoral, como todas las zonas naturales, parece que no, porque en tiempo geológico o en tiempo humano estas cosas parece que suceden muy lentamente, pero en tiempo geológico o en tiempo ambiental la costa tiene un elevado grado de variabilidad. Y además, y por eso me gusta hablar de la costa, porque es un fenómeno que además de vivirlo de cerca, porque yo vivo en la costa, en Barcelona, pero además de vivirlo de cerca, es un fenómeno
que desde el punto de vista de colectivos humanos genera unas situaciones complicadas. En la mayor parte de países, España es un buen ejemplo, eh, más bien la región de Cataluña donde yo vivo, el 70% de la población vive en la franja costera y el 70% del Producto Interior Bruto se produce en la franja costera. Por lo tanto, las dinámicas del litoral no son dinámicas de aquello que pasa en una zona remota, donde resulta que el mar se come un acantilado, sino que son zonas que reciben muchísimas presiones en términos urbanísticos y en términos de valor. Y los usos en la costa son usos muy codiciados. Y por lo tanto, es muy fácil que existan muchas presiones para establecer desarrollos en la costa que luego se vean afectadas por situaciones de regresión. ¿Qué dice a esto la ley española? La ley de costas establece, después de una reciente, bueno, una modificación que ya no es reciente, en 2013, establece que el Estado podrá declarar que la costa se encuentra en situación de regresión grave en aquellos ámbitos donde se verifique un retroceso de la línea de la orilla. Claro, este retroceso de la orilla, este puede ser un retroceso que puede deberse a causas naturales, porque saben que la costa a veces gana arena y a veces pierde arena, o puede ser irreversible. En el caso de una situación irreversible, la Administración General del Estado, el Gobierno, puede declarar aquella costa en situación de regresión grave. La declaración de situación de regresión grave producirá un impedimento para otorgar ningún título de ocupación, es decir, no se podrán establecer nuevas actividades ni nuevas edificaciones en aquella zona costera considerada de regresión grave y además los derechos de ocupación podrán considerarse, si entran en riesgo de ser alcanzados por el mar, podrán considerarse extinguidos, sin indemnización. Por lo tanto, imaginémonos la situación, ¿no? Pues resulta que hacemos un desarrollo en primera línea de mar, muy fancy, y este desarrollo, que además tiene un nivel de precio muy elevado, resulta que se implanta en un tramo de costa que se ve afectado porque se construye un puerto, pues no sé, 100 kilómetros más arriba en la costa. Eso afecta la dinámica litoral. La dinámica litoral empieza a reducir la costa hasta el punto que llega a los inmuebles. Los inmuebles son alcanzados por el mar y entonces el gobierno considera que esos inmuebles no pueden existir allí. Y esa pérdida de la titularidad del derecho de ocupar ese tramo de costa, además la extinción se produce sin ningún tipo de indemnización, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de elementos teóricos, no estamos hablando de reflexiones teóricas sobre el riesgo, estamos hablando de reflexiones muy concretas, muy específicas que afectan mucho a la vida de los ciudadanos. Eh, además, y esto es en el negativo, en positivo, y me gusta cuando nos aproximamos sectorialmente, me gusta aproximarnos en negativo y en positivo, la ley de costas, además preveyendo la necesidad de guardar la capacidad de la administración de responder a situaciones de riesgo en la costa, prevé en España que a lo largo de todo el litoral de la costa de España tiene que existir una franja de 6 metros que se llama la franja de la servidumbre de tránsito, que es una franja que se tiene que dejar libre, aunque sea propiedad privada, se tiene que dejar libre obligatoriamente para el paso de peatones y de personas y vehículos de salvamento, para operaciones de salvamento o de emergencias a lo largo de la costa. Bueno, pues esto es planificación desde la ley. No podemos ignorar que esto es una especie de una suerte de planificación urbanística o territorial hecha desde la ley sin una reflexión urbanística detrás, simplemente con una reflexión de emergencias de prevención de riesgos en la costa, ¿no? Si tuviéramos que dibujar el esquema que les acabo de relatar, sería este esquema, ¿eh? Esto es el mar, llega al nivel del mar, en esta línea roja es donde se acaba la propiedad pública y empieza la propiedad privada, pero esa propiedad privada tiene una primera franja de 6 metros para permitir el paso de personas y vehículos en operaciones de salvamento y de emergencias. Por lo tanto, la ley ya está planificando desde el riesgo, esta ley sectorial ya planifica desde el riesgo. Si hablamos de la ley de aguas, porque esto también es una preocupación, sobre todo es una preocupación en toda Europa, por razones diferentes. Todos hemos visto fotografías del Rin saliéndose del cauce y anegando áreas extensísimas de Alemania, que es muy llana en muchas zonas del cauce del Rin. Pero también habremos visto las fotografías o los vídeos de la Dana que tuvimos en España, en la región de Valencia, este último mes de octubre,
donde se produjo un régimen de precipitación mediterráneo, que es decir, mucha agua concentrada en muy poco espacio de tiempo, en zonas de una orografía muy complicada. Eso significa que la tierra deja de poder absorber, deja de ser permeable porque está impregnada de agua, enseguida se impregna de agua, y entonces ese agua baja como escorrentía por unas zonas que tienen una pendiente muy fuerte y entonces destruye todo lo que está a su paso. Y anega viviendas, arrastra coches y hace desaparecer personas que se encuentran con el paso del agua. Es más, en muchas zonas esto se produce, que es un fenómeno que es particularmente peligroso. En muchas zonas se produce, aunque no esté lloviendo en esa zona, solo con que llueva en la montaña. El agua que baja de escorrentía de la montaña, en muy poco plazo de tiempo, eso que llaman los flash floods, ¿no? En muy poco plazo de tiempo, puede llegar a tener un régimen particularmente destructivo. Como esto es un fenómeno generalizado, la Unión Europea aprobó una directiva relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, estableciendo que es necesario que todos los procesos para implantar usos del suelo tienen que tener un soporte sobre un marco común de evaluación de los riesgos de inundación. Y eso implica que hay que hacer unos planes de evaluación de riesgos de inundación, unos planes de evaluación de riesgo, unos planes de evaluación de inundabilidad, que son los planes que se tienen que tener en cuenta luego a la hora de hacer planeamiento urbanístico. Y además la ley de aguas sigue un poco la misma dinámica en cuanto a la delimitación de zonas de policía. La ley de aguas tradicionalmente tenía una aproximación que no era de riesgo, sino que era de control administrativo, que decía, bueno, pues tenemos un cauce, que es el cauce del río, más allá del cauce del río habrá dos franjas paralelas, que son las zonas de servidumbre, y más allá de las zonas de servidumbre habrán dos franjas paralelas al río, que serán las zonas de 100 metros de anchura, que serán las zonas de policía. Que en esas zonas se puede tener propiedad privada, se pueden hacer implantaciones, pero la presencia del cauce condicionará los usos del suelo. Esto es la aproximación tradicional de la ley de aguas, que tenía un esquema parecido a este, ¿no? Que como pueden ver, pues el agua, el cauce es el cauce central del río, que es toda la zona cubierta por las aguas en las aguas bajas y en las aguas altas, con este carácter de habitualidad. Más allá de aquí había una franja de 5 metros que era la zona de servidumbre, donde los usos estaban fuertemente condicionados, aunque pudiesen ser de propiedad privada, y luego una zona de 100 metros, que es la zona de policía, donde los usos estaban condicionados, y no podíamos hacer según qué edificios, plantar según qué árboles. Pero la ley de aguas, después de la directiva, fue modificada, o el reglamento que la desarrolla fue modificado después de la directiva, y la aproximación que hizo la ley de aguas fue una aproximación desde el riesgo. Y la aproximación del riesgo era un poco diferente. Decía, vamos a analizar cuáles son las zonas que generan riesgo. Sin olvidarnos de la zona de policía y de las zonas administrativas, vamos a fijarnos cuáles son las zonas que generan riesgo. Y vamos a aproximarnos a la regulación pensando en el riesgo, no pensando en el control, sino en el riesgo. Entonces se definen unas zonas que se llaman la zona de flujo preferente. Y la zona de flujo preferente es una zona donde se reúnen las circunstancias donde los graves, las avenidas de agua pueden producir graves daños, o que sean zonas que se definan como de intenso desagüe. Que fíjense que son zonas que están definidas de acuerdo con sus características naturales, porque es imposible definirlos de otra manera. Así como en el esquema tradicional todo eran distancias, en el esquema nuevo, fijaos sobre la base del riesgo, son aproximaciones más físicas, porque tenemos que tener en cuenta el riesgo efectivo y que se genera, ¿no? Y esta aproximación tendría, sobre el mismo esquema, tendría esta representación, ¿no? Por lo tanto, lo que dice la ley de aguas en el Reglamento Público Hidráulico es cuando nos aproximamos del riesgo, no es de la zona de control, para establecer cómo autorizamos usos o cómo prohibimos usos, tenemos que tener en cuenta qué riesgo se genera. Y ahí es donde entra en la componente urbanística, como ahora veremos, ¿no? Y por lo tanto tenemos una vía de intento. En la zona de flujo preferente hay una vía en medio que es de intenso desagüe, son estas vías que son las que pueden generar graves daños, y luego una llanura de inundación donde los usos tienen que estar condicionados porque tienen que ser usos donde la inundación no genere más problemas que los que se quieren prevenir. Por ejemplo, sería inútil poner una zona que acumulase residuos radioactivos en la llanura de inundación, porque eso generaría, en el caso de inundación, un gravísimo riesgo acumulado, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante, este cambio de visión, ¿no? No entraremos en la lectura de esta letra pequeña porque esto es muy de abogado, esto de poner letras tan pequeñitas en la presentación, pero básicamente lo que se viene a decir es, bueno, pues cuando estemos en la zona del flujo preferente, tenemos que ver qué tipo de suelo y qué tipo de actuaciones autorizaremos. Y en las zonas del flujo preferente que fuesen suelo rural, no se puede convertir el suelo en suelo urbano.
No podemos meter las zonas de flujo preferente dentro de la ciudad. La ciudad tendrá que estar fuera de las zonas de flujo preferente para evitar el riesgo. Y además, tampoco podremos realizar aquellos usos que podíamos hacer en uso rural, pero que generen peligrosidad. Por ejemplo, y me traigo el ejemplo del camping de Viescas que había citado, por ejemplo, acampadas. O depuradoras de aguas residuales, imaginémonos, ¿no? El riesgo que se generaría, ¿no? Sanitario. O granjas o criaderos de animales, ¿no? Todo esto tiene que estar fuera de la zona de flujo preferente. En cambio, cuando estamos hablando de suelo urbano, eh, que le llamamos en la terminología de la ley estatal de suelo, le llamamos suelo urbanizado, cuando estamos en la zona de suelo urbano, en la zona del flujo preferente tendremos que poder desarrollar, porque ya tenemos, suelo urbano es el suelo que ya está dentro de la ciudad. Y además lo que dice el reglamento de hidráulico es el suelo que a 30 de diciembre de 2016 ya estuviese dentro de la ciudad. Ese suelo, ¿cómo lo vamos a tratar? Bueno, pues tendremos que tener particularmente en cuenta cómo las intervenciones que hacemos generan o incrementan o mitigan el riesgo. Pero no hay una prohibición general de hacer cosas. Lo que hay es una precaución de decir, bueno, todo lo que usted haga tenga en cuenta cómo impacta en el riesgo. Bien. Bien. Eh, y luego, además de la zona de flujo preferente, la zona inundable, todo lo que sea la zona inundable tendrá que tener en cuenta como factor a la hora de planificar que aquello se puede inundar. Y por lo tanto, que la inundación de esto tiene que evitar generar riesgos, evitar agravar los riesgos y además tiene que tolerar la inundación. O sea que fíjese hemos pasado de un modelo de planificación basado en el control de la policía de cauces a un modelo de planificación basado en el análisis del riesgo y en la evaluación de lo que se puede hacer en función del riesgo que genera y si se agrava o no se agrava. Y eso es lo que es importante como cambio mental, ¿no? Lo mismo se puede decir respecto a los incendios. En incendios hay un conjunto de normativa. Les he traído aquí este decreto catalán de medidas de prevención de incendios forestales en urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana, que lo que intentan es minimizar el impacto de estos incendios. Los incendios forestales se producen, se van a seguir produciendo, es como las inundaciones y la lluvia va a seguir cayendo, esperemos, recemos porque caiga, pero la lluvia va a seguir cayendo, pero tenemos que ver cómo podemos gestionar los desarrollos humanos para evitar que el efecto de estos incendios o de estas lluvias sea muy difícil de gestionar, ¿no? Y, por ejemplo, en este decreto se establece que las urbanizaciones que no tengan continuidad inmediata, el decreto parte de la base de que no es deseable que una urbanización no tenga continuidad con la trama urbana, pero solo en Cataluña un 10% de la población vive en este tipo de urbanizaciones. Luego, es una realidad, tenemos que saber cómo gestionarla. Y a la hora de gestionar esta realidad, el decreto dice, bueno, pues estas urbanizaciones tienen que tener un plan de autoprotección y entre este plan de autoprotección tienen que verificar que haya una zona de una anchura mínima de 25 metros alrededor de cada urbanización, libre de vegetación seca y con una masa arbórea aclarada. Y una masa arbórea aclarada y podada quiere decir que tiene que haber una distancia mínima entre las copas de los árboles para evitar que el fuego salte de copa en copa de los árboles. Para evitar estos fenómenos, bueno, como os decía, como que hemos visto en Los Ángeles, que el fuego se expande sin control alguno, ¿no? Y eso es... Y genera un riesgo gravísimo y una pérdida grave de haciendas, ¿no? Luego habrá cosas que no podemos controlar, pues cuando explotó el volcán de La Palma hace un año, por una ladera por donde no se anticipaba que pudiese explotar, bueno, pues claro, los riesgos existen, pero nuestra labor es mitigarlos, ¿no? Y por lo tanto, por eso tenemos que poner este tipo de normas que evita que los riesgos se vuelvan de mayor gravedad. Si nosotros quisiésemos, pero estas son aproximaciones muy de vector. El agua, los incendios, las costas, la nieve. Claro, de todas maneras, estas aproximaciones de vector tienen un riesgo, que es que pueden estar evitando la contemplación del cuadro general. Y el cuadro general nos tiene que llevar a normativas como esta ley, que es una ley un poco paraguas, que es la ley de Protección Civil de Cataluña. Bueno, pues en esta ley de Protección Civil de Cataluña ya nos está dando una pista de cómo tenemos que abordarnos, cómo tenemos que aproximarnos a la gestión del riesgo desde un carácter global. Y nos dice, es el urbanismo quien tiene la clave. Fíjense que nos está diciendo la ley de protección civil, que no es una ley urbanística, es una ley que elabora otro ministerio. Pero la ley de protección civil nos está diciendo la legislación urbanística y de planificación territorial, así como la sectorial que afecta a las actividades de riesgo, deben tener en cuenta las necesidades de protección civil en estos ámbitos y establecer si proceden medidas de prevención de riesgos y minimización del impacto de eventuales catástrofes y calamidades. Fíjense que ya desde la propia aproximación de los riesgos, la ley holística, la ley general está diciendo es muy importante la planificación. Lo que importa es la planificación. Entonces ya nos vamos a la aproximación urbanística. La aproximación urbanística es la que permite tener una visión global. ¿Y cómo se tiene esta visión global? ¿Cómo se establece esto desde la ley? Bueno, pues la ley de suelo
saben que España está muy dividida en comunidades autónomas. Hay una ley de suelo estatal que fija los criterios básicos y luego una ley por cada comunidad autónoma. Yo citaré algunas comunidades, la catalana que conozco bien, la andaluza que también conozco bien, pero básicamente nos vamos siempre a la fuente, que es la ley española. La ley española dice que dentro de los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible está la prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y salud públicas y la eliminación de las perturbaciones de ambas. Por tanto, eso es una exigencia es una exigencia de la normativa urbanística que establece la propia ley básica estatal. Y establece la ley catalana, establece entre las directrices de que tiene que tener el planeamiento, cómo tiene que contemplarse el planeamiento, establece que en las zonas de riesgo, de inundación u otros riesgos, tendrá que tener en cuenta las limitaciones al uso del suelo para evitar para evitar incrementar y posibilitar la mitigación de estos riesgos, ¿no? En Andalucía, la ley de suelo de Andalucía, también está que es bastante reciente, también establece medidas concretas que derivan de la ley, que ya van más allá del planeamiento para decir, bueno, todo esto, cuando usted esté en una zona de riesgo, tenga en cuenta que estas zonas, además de exigirle que usted no incremente el riesgo, le exigen que usted desarrolle técnicas para permitir que el uso del suelo sea seguro. Y lo mismo cuando se refiere al contenido del plan territorial, del plan de ordenación del territorio de Andalucía, que es el plan regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Vamos a algún ejemplo concreto. Esto es un ámbito de desarrollo, es un ámbito de desarrollo de campos de golf, parque temático de atracciones, que está justo colindante con la zona industrial de industria pesada, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que me refería antes a gestión de riesgos. ¿Qué hace? Esto se regula mediante un plan director que establece diferentes usos, los colores son los diferentes usos del suelo, que entre ellos el uso residencial y de ocio y de parque temático, parque de atracciones o uso comercial, que es esta zona de aquí, y establece unas franjas, que aquí están muy finas, casi no se ven, luego las amplío, unas franjas de protección que limitan los usos en razón de la convivencia con la industria, que es esto que está a mano derecha. Esto es la concreción del planeamiento urbanístico. Esto es lo que viene derivado de la ley, del artículo de las directrices de planeamiento que yo citaba antes de la ley de urbanismo de Cataluña, ¿no? Que establece, como si pueden ver, 100 metros de protección de la carretera de Pineda, y lo establece en función del plan director de las actividades industriales y turísticas del campo de Tarragona, ¿no? Aquí también, por ejemplo, dice línea de 500 metros, que esta línea verde, dice limitación de usos residenciales y turísticos, el artículo 9 del plan director. Por lo tanto, fíjense que el plan ya está diciendo, en estas zonas los usos están restringidos por razón de las dificultades de convivencia, de usos que entrañen permanencia de personas con usos de carácter industrial o industrial químico que puedan generar riesgos. Aquí hubo una sentencia muy famosa que declaró ilegal el uso de equipamiento colectivo de estas zonas de aquí, que están viendo aquí, y declaró ilegal estas zonas de equipamiento colectivo porque decía, el equipamiento colectivo que acumula personas en un mismo espacio es incompatible con las zonas de protección de la industria química colindante, ¿no? Fíjense que al final esto no son consideraciones abstractas, ¿no? Esta es otra zona, un desarrollo urbanístico cerca de Barcelona, donde se establece un ámbito de protección breve. La protección breve es el ámbito de protección por razones de explosión grave de químicos o hidrocarburos. Aquí tenemos un túnel del tren donde se transportan mercancías peligrosas y todos los edificios que están en este desarrollo ven tanto los usos que se pueden implementar como sus técnicas constructivas en materia de estructuras, en materia de exposición de fachadas del edificio, a la presencia de esta vía de comunicación de elementos químicos peligrosos, ¿no? Por lo tanto, no es solo naturaleza, es naturaleza y ser humano. Esto es un área a lo largo de la costa catalana. Este área de la costa catalana fue objeto de un plan de desarrollo que miró, un plan urbanístico, no un plan urbanístico que miró toda la costa, sobrevoló toda la costa y miró las zonas de carga de incendio, entre otras cosas, y las comparó con las áreas que estaban previstas para ser desarrolladas, que son estas áreas de aquí, y acabó concluyendo que había muchas áreas previstas para ser desarrolladas con carácter independiente, o sea, áreas no en continuidad con el núcleo urbano, que estaban en medio de zonas de grave riesgo de incendio forestal. Y por lo tanto acabó concluyendo, y eso evidentemente dio lugar a muchísima discusión, que lo que había que hacer con esas zonas era quitarles los derechos edificatorios.
Y el plan urbanístico elaborado por la Administración dijo, a partir de ahora en estas zonas donde se había podido edificar desde el año 70, pero no se había edificado porque la orografía era complicada, porque los promotores no se ponían de acuerdo, por cualquier causa, estas zonas ya son inedificables. Han devenido de nuevo inedificables. Y eso, como se puede imaginar, dio lugar a muchísima discusión jurídica, muchos recursos ante los tribunales, muchas amenazas de derechos de indemnización, pero finalmente los tribunales acabaron considerando que si la razón era para la prevención de riesgos de incendios forestales, estaba justificada la desclasificación del suelo. Y fíjense la cantidad de actuaciones de desclasificación que llevó a cabo la Administración. En una zona donde el valor del inmobiliario es extraordinario, por lo tanto la presión era elevadísima, ¿eh? Pero la Administración acabó concluyendo que pasaba por encima el derecho de la seguridad. Me quedan 9 minutos que me da tiempo a decir exactamente lo que quería decir para acabar en el último apartado de esta presentación, que es, hemos hablado de planeamiento, hemos hablado de planificación urbana, pero muchas veces cuando hablamos de planificación urbana, los urbanistas tenemos el vicio, como es lo que es más glamuroso y lo que es más bonito, tenemos el vicio de quedarnos allí y se nos olvida que también nos toca, también nos corresponde bajar a las trincheras y asegurarnos de que los planes se apliquen. Y les quería explicar quería hacer con ustedes dos reflexiones importantes a este efecto. Una es las obligaciones de los propietarios del suelo. En la legislación española, los propietarios del suelo tienen la obligación de conservar sus fincas, estén donde estén y sean como sean, en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato. La parte de la seguridad es muy importante y, por lo tanto, eso habilita a la Administración Pública Española a requerir a un propietario de suelo a que obligatoriamente limpie su finca cuando la presencia de vegetales en esa finca genere un riesgo de incendios. Y por lo tanto, si el propietario no limpia, la Administración puede hacerlo. Puede entrar en la finca del propietario, puede pedir al juez una orden de entrada o puede entrar, si no es una finca de vivienda, puede entrar en la finca de ese propietario y llevar a cabo las medidas que toquen para limpiar la finca a cargo del propietario y luego cobrárselas como si fuese una multa o un impuesto. Y además puede poner multas por no hacerlo. Esto es la primera reflexión que creo es interesante porque tenemos que utilizar para prevenir los riesgos no solo las técnicas de planificación, sino también las técnicas de ejecución. Y entre las técnicas de ejecución, la última técnica que quería comentarles es la sancionadora. Y hay una reflexión importante. Y yo soy, como había estado en FIU, y como decía Iraida, y estuve en Quito cuando se aprobó la nueva agenda urbana, y me acuerdo de los debates que tuvimos en Quito, soy consciente de la pluralidad de situaciones que hay en los diferentes países que integramos, ¿no? En la red iberoamericana, la Federación Iberoamericana. Y es muy fácil pensar que la actuación de la administración eh, tiene que ser compasiva o tiene que ser poco rigurosa ante ocupaciones de suelo, aunque estén en zonas de riesgo, ante ocupaciones irregulares de suelo, aunque estén en zonas de riesgo porque pasa por delante el derecho a la vivienda. Pero en realidad lo que estamos haciendo en esas circunstancias es poniendo a las personas precarias en una situación de mayor precariedad. Por lo tanto, y eso es importante porque el ejercicio de las facultades de control del uso del suelo no solo aplica en beneficio de la administración o en beneficio del paisaje o en beneficio de los riesgos y en contra de los caprichosos desarrolladores inmobiliarios que quieren ocupar el suelo cuando no lo merecen, sino que también aplica en protección de las personas de mayor precariedad. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sancionar no es perjudicar, si se hace bien y si se hace de forma proporcionada. Sancionar es velar por la seguridad, ¿no? Y aquí les quería explicar pues, que en la ley catalana las sanciones se pueden agravar en atención al riesgo que supongan las ocupaciones ilegales de suelo. En la ley andaluza, por ejemplo, la capacidad de la Administración para restablecer la legalidad, es decir, para demoler las ocupaciones ilegales, ya sean caras o baratas, ya sean de alto standing o ya sean de edificación precaria, la capacidad de la Administración nunca prescribe. Aunque una ocupación ilegal haya tenido lugar hace 20 años, si esa ocupación ilegal se produce en una zona de riesgo, esa ocupación ilegal puede ser objeto de demolición por parte de la Administración, no prescribe nunca desde el año 2021 y por lo tanto existe una conciencia elevada de que hay que luchar con las medidas que proporciona el elemento jurídico, incluyendo las sancionadoras, para evitar el incremento de riesgos. Decía Greenpeace, bueno, World Wide Fund, en este informe de 2017, que uno de los principales riesgos que generan incendios forestales en España es la desordenada incursión de viviendas en el monte y la escasez de medidas preventivas. Bueno, pues esas medidas preventivas también son
la imposición de multas y la demolición de ocupaciones irregulares, porque cuando viene el momento, la verdad, la administración es incapaz incapaz, porque físicamente lo es, de tener los medios para prevenir estas situaciones, ¿no? Por lo tanto, cuando la Guardia Civil detecta 81 viviendas ilegales en medio del monte en la Comunidad de Madrid y procede a su demolición, y mucha gente dice, no, es que son viviendas para colectivos de renta baja, y estas viviendas están en zona de riesgo. La respuesta no tiene que ser tenemos que priorizar que se pueda ocupar el suelo de riesgo, sino que tenemos que buscar otros ámbitos. Tenemos que planificar mejor, buscar otros ámbitos, pero no permitir que se ocupen las zonas de riesgo, porque luego eso es irreversible. Y es irreversible, eh, eh, y es irreversible porque las administraciones, una vez se produce esa ocupación, y si no se lucha en el primer momento, las administraciones lo tienen, es muy difícil. Se reciben muchas presiones para evitar las consecuencias negativas de esas desocupaciones. ¿Y entonces qué hacen las administraciones? Cuando se producen las ocupaciones y se genera mucha presión porque la administración no tiene los instrumentos, no tiene la capacidad para luchar contra estas ocupaciones ilegales, las administraciones tienen una tentación enorme de otorgar amnistías a las ocupaciones ilegales, ya sean de mayor o menor, grado de consolidación. Y las amnistías generan más ocupaciones ilegales, estimulan la ocupación de suelo y estimulan la ocupación de suelo en zonas de riesgo. Y acabamos en lugares como, o en problemas como este de Ischia en Italia, donde la proliferación de amnistías generó la sensación de impunidad en la población respecto a la ocupación de suelo en áreas geológicamente inestables. Y cuando llegó un periodo de lluvias y de inestabilidad territorial y las casas se vinieron abajo, la administración no pudo dar respuesta y hubieron víctimas mortales. Por lo tanto, las ilegalidades matan tanto como nuestra falta de planificación. Y me gustaría que unas conclusiones principales de esta sesión fuese no solo que tenemos que planificar bien, sino que también tenemos que verificar bien cómo se cumple el plan. Por tanto, acabando la sesión, en régimen o a guisa de conclusión, me gustaría, bueno, me gustaría un poco quedarnos con las principales ideas de esta sesión, ¿no? Primero, que la gestión de los riesgos naturales tiene que estar en el centro de las políticas de las administraciones públicas, que la aproximación sectorial es una aproximación parcial por naturaleza y muchas veces contradictorias, y por lo tanto tenemos que aproximarnos de forma global o holística, y que la única herramienta que nos permite aproximarnos de forma global a estos diferentes demonios que nos van estirando las ropas cada uno en una dirección es la herramienta urbanística, es la herramienta de la planificación territorial y urbanística, y que ahí la labor del urbanista tiene que ser conjugar intereses diferentes, conjugar presiones que operan en sentidos diferentes y alcanzar un resultado que proteja a la población. Y me gustaría, para acabar, decir esto, que solo con planificar no es suficiente. Necesitamos planificar y ejecutar lo planificado. Y eso significa que la administración tiene que tener dientes. Y los dientes significan que hay que luchar contra las ocupaciones ilegales de suelo cuando se presenten en zonas de riesgo. Cuando no se presenten en zonas de riesgo, el debate es otro. El debate es social, es económico, si quieren también es ético o moral, pero es otro debate. En zonas de riesgo no hay debate. Les pondré un ejemplo y ya para acabar, muy tonto. Yo siempre le aconsejo a mis clientes, yo tengo muchos clientes que son desarrolladores de suelo y otros que tienen actuaciones en la ciudad, y tienen hoteles, y tienen bares, y tienen restaurantes. Yo siempre les digo a mis clientes, miren, podemos discutirnos con la administración si la hora de cierre son las 3 de la mañana o las 4 de la mañana. Podemos discutir con la administración si yo puedo poner la música más alta o más baja. Pero cuando la administración viene con la policía en el bar, de mi cliente, y detecta que el cliente ha puesto un candado o ha cerrado con llave la salida de emergencia, no hay discusión. Ahí se acaba todo. Porque con el riesgo no se juega. Y esto es y esta es la labor que tenemos encomendado a los urbanistas. Con el riesgo no se juega. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Te agradecemos mucho tu presentación. Aquí he recibido unas consultas vía WhatsApp. Eh, Me preguntan, ¿y qué hacemos? O sea, en tu criterio, ¿qué hacemos con todo lo que heredamos? Porque, bueno, está muy bien el planteamiento hacia futuro, pero ¿cómo podríamos, o en tu opinión o alguna experiencia que pudieras, cómo corregimos la plana de lo que ya tenemos que no está en el lugar que debió haber estado? ¿Algunas ideas de cómo podríamos enfrentar una realidad como esta?
Sí, y la verdad es que, claro, no me ha dado tiempo a comentarlo, pero es un debate importante porque yo he explicado el régimen del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y parece una cosa maravillosa y en cambio todos sabemos que este mes de octubre en España se murió un montón de gente por unas inundaciones. Y me dicen, bueno, si este reglamento está tan bien hecho, ¿cómo es que la gente se murió por las inundaciones? Bueno, pues porque el reglamento aplicó desde el año 2016 en adelante. Y no hacia atrás. Por lo tanto, todas aquellas actuaciones que están desarrolladas hacia atrás eran actuaciones que había que mitigar, porque lo que no podemos hacer es empezar a desocupar zonas enteras. Entonces, cuando esto sucede, yo creo que hay dos técnicas. Y yo he ido directamente a la planificación a la disciplina, a la planificación a la sanción, pero en medio tenemos las técnicas de gestión. Entonces, cuando esto sucede, teníamos que ser capaces de aplicar técnicas de gestión para posibilitar de forma más o menos ordenada y económicamente sostenible el traslado de las ocupaciones de suelo y abandonar las ocupaciones de suelo. Si eso no se puede, no nos queda más remedio que construir infraestructuras de mitigación, que son costosas, que a veces son ineficientes porque por mucho cálculo que haga, como dice el refrán, ¿no? ¿Cómo era aquello? El humano propone y Dios dispone, ¿no? Pues claro, pues por mucho que nosotros planifiquemos, pues puede haber una realidad que supere la realidad planificada, ¿no? Y eso son las infraestructuras. Por eso es mucho mejor evitar las ocupaciones y hacer cesar las ocupaciones que no construir infraestructuras de mitigación. Y para eso, la reparcelación es una herramienta muy importante. La reparcelación discontinua y las transferencias de aprovechamiento son una herramienta que tiene un potencial extraordinario. Y yo creo que otro concepto que tú compartiste con nosotros el día de hoy, si me permites, ese tema de los proyectos que se extinguen, ¿verdad? Los extintos. Yo creo que también existe, porque hay unas técnicas con la ciudad formal y otras técnicas con la ciudad informal. Una cosa si es un barrio eh, de bajos ingresos o comunidades, digamos, de cierto nivel de vulnerabilidad social y ambiental o económica también, y versus, digamos, nuevos desarrollos que además toman la decisión de tomar este riesgo, ¿verdad? O lo tomaron en su momento, pero estamos hablando de inversiones cuantiosas y significativas. Ahí tú pudieras ahondar un poquito más en este concepto de la declaración de extinción de ciertos proyectos. Eso fue muy conflictivo. En su día fue muy conflictivo porque nos parece que el desarrollo urbanístico solo opera en una dirección, ¿no? Solo hacia la ocupación de suelo y no hacia la desocupación de suelo. Porque la desocupación, como estamos acostumbrados a que el urbanismo solo opere a base de incremento de valor y de absorber las plusvalías generadas por el proceso urbanístico, eso solo sucede si hay plusvalías. Por lo tanto, las minusvalías son muy complicadas. Entonces, ¿cuál fue la clave de esta extinción? La clave de esta extinción fue la capacidad del gobierno de calcular en qué áreas existía un riesgo de que el gobierno tuviese que pagar derechos o indemnizaciones por esa extinción de derechos. Y analizando la ley con cuidado, se descubrió que en muy pocas áreas el gobierno tenía que pagar estas indemnizaciones. Y eso era así porque la ley de urbanismo, la ley de suelo española, la estatal, tiene una cosa que tiene en común con la ley colombiana, por ejemplo, que es que los derechos en el suelo no se adquieren inmediatamente, se adquieren cuando el propietario del suelo o el promotor cumple con sus obligaciones. Ese viaje de cumplimiento de obligaciones para adquirir los derechos implica que si el promotor no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones, es decir, no ha iniciado el desarrollo del suelo en el plazo asignado por el planeamiento, no tiene ningún derecho a ser indemnizado. Y por eso se pudo extinguir el carácter urbanizable de esos terrenos sin que le costase nada a la administración. Pues sí, me parece que esta es una estrategia bastante interesante, innovadora para nosotros, un tema que sí requiere un trabajo transdisciplinario, ¿verdad? Del análisis. Y luego otro tema que tú mencionaste que también me pareció que me llamó mucho la atención es el tema de cómo de alguna manera estimas los riesgos de una manera que pudiéramos hablar es basado en evidencia, ¿verdad? O sea,
¿utilizaron algún tipo de modelaje actuarial, algún tipo de análisis de riesgo? ¿Tienes algún Sí. conocimiento, digamos, de qué tipo de colaboración se hizo para poder determinar? O sea, claro, yo por el sentido común puedo decir que si hay una planta de tratamiento de temas químicos al lado de un área residencial, pues ahí hay un riesgo, pero al final del día esto hay que ponerlo más allá de mi percepción, ¿verdad? Sino que con algún tipo de evidencia científica, algún tipo de investigación, modelados, ¿cómo se trabajó esto? Esto para la mayor parte de riesgos existe una base de estudios elaborado por la Administración, que es el que oficialmente aplica y es el que hay que tener en cuenta y respetar en el planeamiento. En el momento en que en el momento en que, y esto pasa mucho con los estudios de inundabilidad, ¿no? O de riesgo por una inundabilidad, la Administración tiene unos estudios de inundabilidad que son estudios hidrológicos de todas las zonas de Cataluña en este caso. Eh, y cuando el particular quiere hacer un desarrollo y no está de acuerdo con los criterios, o con los estudios que ha realizado la Administración sobre las zonas de riesgo, de flujo preferente, en los estudios de inundabilidad, entonces puede proporcionar un estudio, puede elaborar un estudio más detallado, más concreto, pero la Administración lo tiene que aceptar. Porque el proceso de valoración, el proceso de aprobación de los planes requiere que la administración competente para valorar cada tipo de riesgo reciba una copia del plan y lo pueda valorar e informarlo favorablemente o no. Por lo tanto, la administración recibirá una copia del planeamiento que se quiere aprobar. Esa copia del planeamiento, la administración la analizará de acuerdo con sus datos y analizará si existe, pues, y tiene el plazo de 2 meses para hacerlo y analizará si ese riesgo se acrecienta, se mitiga o si los propios cálculos de la administración estaban mal hechos y entonces informará favorablemente o desfavorablemente el plan. Una Bueno, esto información me desfavorable es parece, bien. perdón, es que esto No, me no, parece muy interesante porque realmente lo que estás planteando es que los municipios o las entidades locales o el ente regulador de la regional, lo que sea, sí tiene un papel importante en hacer inversiones en investigaciones profundas, sí. digamos, de manera independiente, porque no hay digamos, en este caso no hay un juicio de valor previo o qué sé yo, pero sí esto me llama mucho la atención. En muchos países creo que lo que se hace es esperar a que el promotor te presente sus estudios, ¿verdad? Los cuales ya pues tienen inherente un cierto nivel de conflicto de interés o de sesgo, porque obviamente quiero que el resultado sea favorable hacia lo que yo ya he pensado hacer, ¿no? En cambio, aquí estamos teniendo y no hay ninguna colaboración que se haga con universidades. Estos son estudios financiados y realizados directamente por la administración, dices tú. ¿Pudieras comentar No, esto un no, poco más? la administración puede contratar este estudio con una universidad, con un colectivo de investigación para estudios muy especializados, se hace así, o bien puede hacerlo la propia administración. Lo que es importante es que sea la administración quien lo valide. Por ejemplo, en este plan que enseñaba antes de extinción de derechos sobre la base de riesgo de incendios forestales, es un plan que elaboró la administración y la administración contrató un grupo especializado que elaboró el estudio de riesgo de incendio y de carga combustible de los bosques de esta zona y elaboró las propuestas. La administración analizó las propuestas de este grupo contratado por la administración y lo aprobó y extrajo las consecuencias que consideró. Pero para explicar el cuadro, y por ejemplo, yo llevé a ese plan a los tribunales porque afectaba a un cliente mío y yo en los tribunales aporté un dictamen que contrarrestaba el dictamen que había hecho el equipo técnico contratado por la administración. Y el juez analizó los dos dictámenes, pidió un tercer dictamen y acabó concluyendo que el área de mi cliente no tenía riesgo de incendio. Bueno, pues ese es el juego normal, pero todo es validación técnica. Aquí ya no hay discusión. La discusión jurídica se acaba muy rápido, hay que aplicar las mejores evidencias. Ok, no, excelente. Me parece que es un tema de checks and balances, ¿verdad? Obviamente el municipio, la jurisdicción a lo mejor puede jugar un poco más seguro o con líneas un poco más gruesas en su investigación. El proponente
puede en su momento, por la relación por la motivación que tenga, pues tal vez buscar otras evidencias, y creo que eso pues es parte de lo que va perfeccionando el sistema. Me parece que eso es lo que le da un cierto nivel de justicia, ¿verdad? La verdad que ha sido muy interesante, Pablo. Te agradecemos mucho tu charla. La verdad que la encuentro muy interesante y de muchos aprendizajes. Como tú dices, no necesariamente esto garantiza nada, que no vaya a volver a haber un evento catastrófico o no tengamos que, porque tenemos una herencia, ¿verdad? Ya hay muchas cosas que hemos venido haciendo. Lo que yo le repito mucho a mis estudiantes y también a mis clientes cuando hablamos de los temas es que lo que vamos a hacer es tratar de mitigar que futuramente sigamos agrandando este problema, ¿verdad? Es tal vez contenerlo de alguna forma para poder ocuparnos también de corregir la plana de lo que estamos heredando y que estos procesos, como tú bien has dicho, son procesos de transición. Creo que lo vuelve políticamente inviable cuando creemos que se pueden corregir de la noche a la mañana, porque son procesos que vienen décadas, a veces siglos de venirse gestando, y obviamente no es factible corregirlos de la noche a la mañana. Y eso complica un poco porque creo que también aparece el tema de los ciclos políticos, ¿verdad? De los periodos donde puede haber un Sí, grupo, claro, claro. Sí, pero obviamente esto, creo yo que si se trata de no convertir en una evolución y por lo tanto una transición, sino en una cosa que es disruptiva y que corre muchos riesgos de que no pueda haber una continuidad porque se vuelve políticamente inviable a futuro, normalmente genera un efecto de choque y pues el efecto contrario, ¿no? La verdad que muy interesante, te agradezco muchísimo tu charla, creo que ha sido muy gracias. interesante y muchas gracias por el enfoque. También me gusta mucho que nos enfoquemos un poco en el tema de, como tú decías, de la implementación de los planes. Creo que eso es un tema que los urbanistas, y ese es uno de los movimientos, ¿verdad? Y por qué nos estamos moviendo de los planes integrales comprensivos hacia los planes estratégicos, porque la gente quiere ver acción, ¿no? Que las Sí, cosas claro. lleguen de alguna manera, tengan una incidencia en la realidad. Así que bueno, una vez más, muy agradecidos como Placer. Hugh por tu tiempo, por tu participación. Yo antes de cerrar únicamente quisiera aprovechar la oportunidad para invitar a todos los que nos escuchan o que vean este video en diferido para nuestra próxima charla o nuestra próxima conferencia magistral, la cual estará a cargo del profesor Rodrigo Guardia de la Universidad de Panamá. El profesor Guardia nos hablará sobre las experiencias de planeación en el área de influencia del Canal de Panamá, un tema por demás muy interesante y muy del tiempo. Esta charla tendrá lugar el día 24 de abril a las 10 horas, hora de Panamá. Así que esperamos que quienes nos escuchen ahora lo anoten en su agenda y podamos también contar con su presencia. Muchas gracias y nos despedimos. Hasta pronto.